Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Las reglas de Miller. De hecho, gracias a Dios hemos llegado a la regla número 14. Este es nuestro 15º estudio sobre las reglas de Miller y prácticamente es el último. Así que doy gracias a Dios por haberme permitido terminar esta serie que ya hace tiempo habíamos comenzado pero que no la habíamos continuado. Así que vamos a analizar esta 14ª regla. Y esta es una de las reglas que ya había mencionado anteriormente, que no cuenta con textos de prueba. Así que vamos a leer la regla y posteriormente vamos a leer algunas citas del espíritu de profecía donde se confirma lo que Miller está diciendo. Así que antes de comenzar, les invito a que me acompañen a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en este día por todas y cada una de las bendiciones que derramas en nosotros. Te suplicamos, Padre Celestial, que por favor puedas estar con nosotros en este estudio, nos puedas guiar, Padre, a toda verdad y nos permitas comprender esta regla. Quédate con nosotros, Señor, permite que nuestras mentes puedan ser entendidas, que tus ángeles nos acompañen, Señor, para que el lugar donde nos encontremos sea una atmósfera celestial. Gracias te damos por la oportunidad que nos estás dando de poder seguir estudiando tu palabra y agradecemos, Padre eterno, por tu compañía. También te pedimos que perdones nuestros pecados y faltas, Señor, esos defectos de carácter que aún tenemos, y te lo pedimos todo esto no en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, esta regla nos dice lo siguiente: la regla más importante de todas es que usted debe tener fe. Ahora, yo en mis estudios pasados había mencionado que hay otras reglas que también son importantes, ¿cierto? Pero tal vez el contexto en el que lo estaba diciendo era porque realmente son reglas que ayudan demasiado al momento de que uno está estudiando. Pero para Miller, y creo que para todos nosotros, también esta tendría que ser la regla más importante, la fe. Porque realmente cuando uno va a través de la escritura, uno mira las historias, mira los personajes que estuvieron ahí y nos damos cuenta que nada de lo que hicieron pudo haber sido hecho si ellos no hubieran tenido fe en Dios. Fe incondicional en que Dios iba a ayudarlos en su momento de necesidad y lucha. Así que realmente cuando uno va a estudiar la Biblia, debe de tener fe en que Dios le va a enseñar cosas. Sabemos bien que nadie le ha visto a Dios, pero eso no quiere decir que Dios no pueda instruirnos al momento de que abrimos su palabra. Realmente el interés de Dios es que todos nosotros conozcamos la verdad. Y es por eso que Dios a través de Miller ha dejado precisamente estas reglas, para que nosotros sepamos cómo buscar la verdad y podamos apropiarnos de ella y podamos obtener el carácter de Cristo. Así que Miller comienza diciendo que la regla más importante es tener fe. Y esta regla no debe de ser confundida con la regla número 3. No sé si recuerdan, pero esta regla nos dice que nada revelado en la escritura puede ser o será ocultado de aquellos que pidan en fe sin vacilar. Aquí también se habla de la fe, pero más específicamente, creo que Miller en la regla número 14 quiso ampliar un poco más lo que es tener fe. Y él continúa diciendo lo siguiente: debe ser una fe que requiera sacrificio, que de ser probada, entregaría el objeto más deseado en la tierra, el mundo y todos sus deseos, carácter, vivienda, ocupación, amigos, hogar, comodidades y honores mundanales. Notemos que la fe que se nos está demandando a nosotros debe ser una fe que pueda sacrificar cualquier cosa de este mundo, aún nosotros mismos, o cualquier cosa que nosotros deseemos más en esta vida. Ese es el sacrificio que se requiere para tener esta fe de la que Miller nos está hablando. Sacrificar cualquier cosa. Si cualquiera de estos, es decir, de lo que se mencionó anteriormente, impidiera nuestra creencia en cualquier porción de la palabra de Dios, mostraría que nuestra fe es vana, es decir, que nosotros empezáramos a dudar o simplemente no quisiéramos sacrificarnos. Eso implicaría que nuestra fe es vana. Dice, tampoco podemos creer mientras que uno de estos motivos permanezca latente en nuestro corazón. Es por ello que Miller constantemente mencionaba que nosotros debemos de tener fe, fe incondicional para Dios, y saber que Dios precisamente ha estado cuidando su palabra a lo largo de los siglos.
A pesar de que se le han hecho modificaciones, a pesar de que ha habido ciertos cambios en algunas palabras, o tal vez se les ha introducido otras, eso no quiere decir que la Biblia ya no sirva o ya no se pueda saber qué es verdad. Al contrario, para eso Dios envía a su Espíritu Santo, para que nosotros podamos discernir estas cosas. Recordemos lo que dijo Cristo, que el que sea de Dios va a reconocer si la doctrina es de Dios. Dice aquí, debemos creer que Dios nunca abandonará su palabra. Y esto me recuerda mucho a la regla número 2, cuando habla que toda la escritura es necesaria. Los 66 libros que nosotros encontramos en la Biblia o lo que compone la Biblia, todo es necesario. Y hay muchos que hoy en día, al dudar de ciertos libros, pues los empiezan a quitar. Por eso es que aquí nosotros debemos de creer completamente en que Dios ha cuidado su palabra. Y no solamente se está refiriendo a la Biblia, sino que también al espíritu de profecía, porque hay muchos hoy en día que dicen que el espíritu de profecía ha sido adulterado de tal manera que ya no se puede confiar en él. Entonces, eso implica, hermanos, que nosotros estamos dudando de que Dios cuida sus cosas. Dice, y podemos tener confianza en que aquel que presta cuidado al gorrión y cuenta los cabellos de nuestras cabezas, cuidará de la traducción de su propia palabra y colocará una barrera a su alrededor. Noten lo que está diciendo aquí Miller en cuanto a la fe que debemos de tener en la palabra. Es decir, que Dios, si Dios tiene tanto cuidado del gorrión, y Cristo también lo había mencionado, de que ellos no se preocupan por trabajar o sembrar ni nada y cómo Dios las alimenta, cuanto más puede hacer por nosotros, hombres de poca fe. Asimismo, Cristo nos recuerda que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados y si se cae uno de ellos, el Padre lo sabe. Entonces, cuanto más Dios cuidará de su palabra, que Él ha dejado en este mundo para que podamos conocerla a Él, conocer su verdad. Y aquí lo que menciona Miller es que Dios es el que va a cuidar incluso de la misma traducción de su palabra. Dice, e impedirá que aquellos que confíen sinceramente en Dios y pongan confianza implícita en su palabra, erren lejos de la verdad, aunque no entiendan hebreo o griego. Y esta parte también es bastante interesante, el por qué Miller está mencionando precisamente estos dos idiomas, porque sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces hay muchas personas que quieren irse a los idiomas originales porque temen que al momento de que la Biblia fue traducida, pues hubo palabras o frases o fragmentos que fueron quitados o cambiados. Entonces sienten que ya no están leyendo la verdad. Pero eso no es lo que nos está diciendo esta regla. Lo que está diciendo es que Dios también va a cuidar de la traducción y no va a permitir que sus hijos sinceros erren lejos de la verdad, es decir, se desvíen. Cuando uno es sincero, Dios lo va a guiar por todo el camino de la verdad, aunque la persona no entienda el hebreo o el griego. Quiere decir que el entender estos dos idiomas no es indispensable para poder encontrar la verdad. Aunque bien es cierto que ayuda bastante cuando uno está haciendo los estudios, pero si no se tuvieran, por ejemplo, diccionarios de palabras, si nada más tuviéramos la traducción de la Biblia a nuestro idioma, pues realmente Dios va a cuidar que nosotros encontremos la verdad siempre y cuando seamos sinceros. Dios no va a permitir, como dice aquí, que erremos. Ahora, ¿qué nos dice el espíritu de profecía respecto a todo lo que mencionó Miller aquí? Bueno, una de las cosas que mencionaba Miller es que nosotros debemos de tener fe. ¿Y qué dice el espíritu de profecía en relación a la palabra de Dios? Consejos para los maestros, página 20, párrafo 3, nos dice que la oportunidad de conocer la ciencia de la salvación está al alcance de todos. No hay persona en este mundo que no pueda conocer la verdad o que carezca de entendimiento para poder conocerla, porque recuerden lo que dice Dios en Santiago, que cualquiera que demande sabiduría de Dios, Dios se la va a entregar y en abundancia para que pueda comprender. Pueden tener este conocimiento aún los que desconocen la sabiduría del mundo, si moran en Cristo, hacen su voluntad y ejercitan una fe sencilla en su palabra. Noten que no se requiere una fe grande o demasiado compleja, es una fe simple, una fe sencilla. Al alma humilde y confiada, el Señor revela que todo conocimiento verdadero conduce hacia el cielo. ¿Pero qué debe de ser la persona? Una persona humilde y confiada. No en sí mismo, sino que confía en Dios.
A eso se refiere el pasaje. Veamos otra cita. The Review and Herald, el 12 de abril de 1892, párrafo 24, dice: los maestros de la verdad necesitan buscar la palabra con diligencia, así como se representa en la parábola del Salvador. Han de excavar en busca de la verdad como un tesoro escondido, para que las preciosas joyas puedan ser descubiertas y reveladas a otros. Aquí se nos exige a nosotros que busquemos a la verdad como que si estuviéramos buscando un tesoro escondido. Y de hecho ustedes conocen esa parábola. Entonces esa es la manera en la que se nos pide a nosotros que busquemos. Pero las perlas de la verdad que se encuentran en las Escrituras pueden discernirse solo por el ojo de la fe. Los limpios de corazón verán a Dios, pueden oír su voz y discernir su amor. Entonces esta es una de las cosas que nosotros debemos de tener en mente, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que al momento de estar estudiando su palabra, debemos de tener fe en que Dios nos va a estar guiando a la verdad, porque Dios lo ha prometido y ya hemos visto en varios pasajes cómo Dios siempre está cumpliendo sus promesas. También vimos dentro de la regla que menciona que Dios nunca abandonará su palabra, ¿cierto? Y cuidará de la traducción de su propia palabra. Entonces vamos a ver algunos pasajes en relación a lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice los Hechos de los Apóstoles, página de 10 al 11. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Durante los siglos de tinieblas espirituales, la Iglesia de Dios ha sido como una ciudad asentada en un monte. De siglo en siglo, a través de las generaciones sucesivas, las doctrinas puras del cielo se han desarrollado dentro de ella. Y lo que quiero que noten es la primera parte de ese párrafo, donde menciona que la verdad está inspirada y guardada por Dios. Quiere decir que la Biblia, que es su verdad, ha sido guardada por Dios durante todos esos siglos, a pesar de que intentaron quemarla, destruirla. Siempre se ha guardado la Biblia aún hasta nuestros tiempos. Quiere decir que hay algo que está protegiendo a su palabra de que no sea destruida, porque de serlo implicaría que no conociéramos la verdad, pues únicamente tal vez tendríamos solamente el primer libro, que es el de la naturaleza, y muy posiblemente ciertas personas que habrían leído la Biblia en su momento y que fueran transmitiendo ese conocimiento de generación en generación. Pero podemos ver que la Biblia ha perdurado durante todo ese afán del mundo en querer destruirla. Vamos a ver otra cita en Mensajes Selectos, tomo 2, página 124, párrafo 1. Aquí nos dice que la verdad es inspirada y está protegida por Dios. Perdurará y tendrá buen éxito, aunque algunas veces aparezca oscurecida. Este pasaje también nos muestra cómo Dios no solo inspiró la Biblia, sino que además la está protegiendo. Y esta va a perdurar y tendrá buen éxito. Entonces nosotros no debemos de dudar en ninguna manera de que la Biblia que hoy en día tenemos es lo que Dios ha guardado para nosotros. Veamos otro pasaje, The Bible Echo, 19 de agosto de 1895, párrafo 4. Aquí nos dice que la Biblia es la palabra de Dios y es para su pueblo. Fue comunicada por hombres, pero estos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y con este pasaje quiero hacerles recordar que toda la Biblia es inspirada por Dios. No hay partes que fueron semi-inspiradas o que algunas otras no son inspiradas. Todo es inspirado por Dios. Fue dada en diferentes periodos y los hombres llamados para expresar la voluntad divina y difundir la luz de la verdad fueron elegidos de todas las posiciones, desde la más humilde hasta la más exaltada. Lo maravilloso de esto es la armonía que hay en la palabra divina, que viene a nosotros como lo hace, a través de estos diferentes canales y periodos tan ampliamente separados entre sí. Y es evidente, porque muchos de sus autores realmente vivieron hasta con siglos de diferencia, y aún así logra haber armonía entre ellos. Esto nos debe de hacer ver que realmente la Biblia fue inspirada por Dios, pues siempre debió de existir alguien que tuviera pleno conocimiento de lo pasado y de lo presente y de lo futuro. Y como hemos dicho anteriormente, toda historia que nosotros vemos plasmada en la Biblia fue una historia escogida por Dios. A pesar de los muchos escenarios que pudieron haber existido en esa época, Dios escogió precisamente una de ellas, o dos o tres. Pero siempre Dios previendo
que esas escenas iban a ilustrar otras que estarían en el futuro. Cada uno escribió en su propio estilo natural, dando expresión bajo la guía del Espíritu Santo a sus propias impresiones personales, relatando los acontecimientos y las escenas abiertas delante de sí, o hechas pasar ante sus ojos, mas eslabón conecta con eslabón en la cadena de la preciosa verdad, dada a nosotros en la palabra de Dios. Y esto es bastante interesante porque el hecho de que la Biblia fue escrita por diferentes personas, aún así mantiene esa conexión, eslabón tras eslabón. Y se puede formar una cadena de verdad con todo eso. Y quiero que noten también algo. La razón por la cual Dios escogió a hombres y no a ángeles para que escribieran su palabra o algún ser celestial fue precisamente para que nosotros pudiéramos comprender la verdad a través de las mismas cosas que conocemos, a través del mismo lenguaje que hablamos. Si la Biblia hubiese sido escrita con símbolos del cielo, no las hubiéramos entendido jamás. ¿Por qué? Porque Pablo claramente lo dice, que en el cielo o en la vida eterna, en la vida futura, hay cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al pensamiento del hombre. Entonces, ¿cómo podríamos imaginarnos la verdad o a Dios mismo si estuviéramos viendo símbolos que jamás hemos visto en nuestra vida o escuchado? Por eso es que Dios escogió a los hombres, personas como nosotros, que pasan por las mismas situaciones que nosotros y han visto las mismas cosas que nosotros, para que de esa manera pudiéramos entender la verdad plenamente. El plan de redención y la voluntad y el carácter de Dios se revelan para satisfacer las necesidades del hombre en todas las épocas, pues tales instrumentos humanos estaban bajo el control divino y no son falsos testigos de lo que vieron y oyeron. Noten que la Biblia no está escrita para una determinada época, o cultura, o pueblo. Está escrita para todas las épocas, para que cada persona de cada época pudiera comprender, pudiera asimilar las verdades que están en la palabra. La Biblia no es un libro obsoleto, que ya no contenga cosas sin importancia para una determinada época. Al contrario, te va mostrando cómo las mismas cosas que antes fueron son las mismas que están sucediendo hoy en día. Nada hay nuevo debajo del sol. Todo es siempre lo mismo. Veamos otro pasaje, también de Bible Echo, del 26 de agosto de 1895, los párrafos 1 y 2. Dice, al dar la palabra, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra no fue dada a opción de los hombres, y el uso que ha de hacerse de ella no es dejado a su opción. Los hombres no pueden diseccionar o juzgar, torcer o malinterpretar, quitar o poner a un lado ninguna parte de esa palabra de acuerdo a su propio juicio, aunque su recopilación, preservación y transmisión haya sido confiada a hombres, es totalmente divina en su origen y en los pensamientos que expresa. No debe demeritarse ni ser juzgada por mentes finitas a causa de su transmisión mediante agentes humanos. El hecho de que la Biblia haya sido escrita por hombres y recopilada por hombres no quiere decir que su origen deje de ser divino. Al contrario, Dios se ha encargado a través de la historia en mantener esos 66 libros que conocemos, desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Para qué? Para que pudiera llegar a cualquier generación. Entonces, el hecho mismo de que la Biblia haya perdurado aún hasta nuestros días implica que su origen no es humano, ni que ha sido cuidada por los hombres, sino que Dios se ha encargado de que su palabra persista. Es increíble la cantidad de evidencia requerida del lado de la verdad por la mente entrenada para dudar, y cuán débiles suposiciones como hilos son fácilmente abrazadas para apoyar el escepticismo. En el lenguaje del apóstol Pablo se puede preguntar, oh escépticos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? La interpretación comúnmente oída de que toda la escritura es inspirada por Dios significa que alguna parte de la escritura no es inspirada. Es una clavija débil para colgar una duda. Hay muchos hombres que cuando ven en la escritura algo que no encaja, que no concuerda, o pareciera contradecirse a sí misma, eso es para ellos evidencia suficiente para decir que la Biblia no es inspirada. Pero, como bien dijo Pedro en alguna ocasión sobre los escritos de Pablo, que en sus escritos hay cosas difíciles de entender, que los indoctos inconstantes tuercen para su propia perdición. Esto pienso que no solamente tiene una aplicación a los escritos de Pablo, sino que también a toda la Biblia. Si la persona que va a estudiar va con muchas dudas,
queriendo buscar la manera de hacer que otras personas duden de ella, pues ciertamente va a encontrar la forma de hacer esto, más si no se tiene un estudio profundo y se pide la dirección de Dios para el momento de abrir su palabra. Oscuridad espiritual ha cubierto la tierra y densas tinieblas a las gentes. Hay escepticismo e incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Muchísimos ponen en duda la veracidad y verdad de las Escrituras. El razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios, y lo que debiera darse por sentado está rodeado con una nube de misticismo. Nada es claro, nítido e inamovible. Esta es una de las señales distintivas de los últimos días. Las personas tienden a dudar tanto de la Biblia porque alguna u otra cosa pareciera no tener armonía, pero en lugar de buscar la armonía entre estas cosas, prefieren negar la verdad y mantenerse, como dice aquí, en el escepticismo e incredulidad. Pero eso Dios no lo va a perdonar en el último día. Este libro santo ha resistido los ataques de Satanás, quien se ha unido con los impíos para envolver todo lo que es de carácter divino con nubes y oscuridad. Pero el Señor ha preservado este libro santo en su forma actual mediante su propio poder milagroso, como un mapa o derrotero para la familia humana a fin de señalarnos el camino al cielo. Noten que el espíritu de profecía ya nos está diciendo que la versión actual que tenemos, bueno, en el tiempo de ella, pero también abarca hasta nuestro tiempo, la forma actual que tenemos de la Biblia ha sido preservada por el poder milagroso de Dios. Dios la ha guardado para nosotros, para quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Sin embargo, los oráculos de Dios han sido tan manifiestamente descuidados que no hay sino pocos en nuestro mundo, aun de los que pretenden explicarlos a otros, que tienen el conocimiento divino de las Escrituras. Hay eruditos que tienen educación universitaria, pero esos pastores no alimentan a la grey de Dios. No consideran que las excelencias de las Escrituras continuamente estarán desplegando sus tesoros ocultos, a medida que sean descubiertas joyas preciosas, cuando se cabe en su procura. Entonces, lo que nos está diciendo este pasaje, sobre todo este último, es que realmente la Biblia sigue desplegando tesoros ocultos, no nada más en las generaciones, por ejemplo, de la hermana White, en la época de los pioneros, tampoco solamente en la época de Lutero, o en la época de Moisés, de Elías, de Esdras, en la época de Jesús, en la época de Noé. Sigue habiendo tesoros ocultos para cada generación que viene, pues las verdades siguen apareciendo en cada generación. Pero ¿qué es lo que hace falta? Seguir excavando, tratando de buscar la verdad por nuestra cuenta, pidiendo la dirección de Dios y utilizando obviamente los principios de interpretación correctos. Hay hombres que se esfuerzan por ser originales, que se ponen por encima de lo que está escrito, por lo tanto su sabiduría es necedad. Descubren por adelantado cosas admirables, ideas que revelan que están muy atrasados en la comprensión de la voluntad y de los propósitos de Dios. Procurando simplificar o desenredar los misterios ocultos durante siglos a los mortales, son como un hombre que forcejea torpemente en el lodo, incapaz de liberarse, y que sin embargo dice a otros cómo salir del mar fangoso en que se encuentran. Esta es una representación adecuada de los hombres que tratan de corregir los errores de la Biblia. Nadie puede mejorar la Biblia sugiriendo lo que el Señor quiso decir o lo que debería haber dicho. Es un error el decir que podemos sugerir cosas que se hubieran mejorado en la Biblia, cuando la Biblia ya está hecha perfectamente para mostrar el camino hacia la salvación. Dice, algunos nos miran con seriedad y dicen, ¿no creen que debe haber habido algún error de copista o de traductor? Y pienso que esto es algo que muchos tienen. Tal vez tienen esa misma duda. Aún de entre los que profesan ser creyentes, existen estas dudas, que tal vez el haber copiado de uno a otro algunos pasajes, o al momento de estar traduciendo la Biblia, se cometieron errores y se fue perdiendo la verdad. Dice, todo esto es probable, y aquellos que son tan estrechos para vacilar por esto y tropezar en esta posibilidad o probabilidad, estarían también listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su débil mente no puede discernir los propósitos de Dios. Era lo que les comentaba la otra vez, que los que son de Cristo van a reconocer si la doctrina es de Cristo. Entonces hay muchos que por esta
simple duda de que se haya copiado mal algún pasaje o se haya traducido mal, tienden mejor a desechar la palabra y decir que no es inspirada o simplemente dejar de creer, cuando no debería de ser así. Sí, tropezarían con la misma facilidad en los claros hechos que acepta la mente común que discierne lo divino y para la cual las declaraciones de Dios son claras y bellas, llenas de meollo y de grosura. Todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. Entonces notemos lo que el espíritu de profecía nos está diciendo, que Dios nunca abandonará su palabra y también, sobre todo, cuidará de su traducción. Y que a pesar de que tuviera estos tal vez errores en alguna traducción al momento de copiar alguna otra pasaje, a pesar de esto, Dios no va a permitir que el alma sincera, y eso lo vimos en la regla, no va a permitir que el alma sincera tropiece, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere salvarnos a todos, entonces Él no va a permitir que un alma sincera entienda mal o comprenda mal su palabra. Todo esto se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 15 al 18, todo lo que acabamos de leer hace un momento. Dice, Dios entregó a hombres finitos la preparación de su palabra divinamente inspirada. Esta palabra, distribuida en 2 libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el libro guía para los habitantes de un mundo caído, libro legado a ellos para que mediante su estudio y la obediencia en sus instrucciones, ninguna alma pierda su camino al cielo. ¿Notan? Este libro es el legado para nosotros, fue especialmente hecho para un mundo caído, y ese libro, si se estudia y se obedecen todas sus instrucciones, va a hacer que ningún alma se pierda. Los hombres debieran dejar que Dios cuide de su propio libro, de sus oráculos vivientes, como lo ha hecho durante siglos. Comienzan a poner en duda algunas partes de la revelación y buscan defectos en las aparentes inconsecuencias de esta declaración o aquella otra. También esto era lo que estábamos comentando hace un momento, que hay ciertos pasajes que parecieran contradecirse unos a otros, pero que si no se estudia a profundidad sobre el tema y nada más se queda con la superficie, pues evidentemente vamos a dudar, vamos a ver que no hay ninguna conexión. Es por ello que se nos pide un estudio cuidadoso. Por eso Cristo dijo, escudriñad, o también buscad la verdad como un tesoro escondido. Agradecemos a Dios porque la Biblia está preparada para los humildes tanto como para los instruidos. Se adapta a todos los siglos y a todas las categorías. Con esto se confirma que la Biblia está hecha en un lenguaje sencillo, un lenguaje simple, que cualquier ser humano puede entender independientemente de la época en la que esté viviendo y también independientemente de la clase social a la que pertenezca o a su condición. Fue hecha para todo tipo de épocas y para todo tipo de categorías. Así que no debemos de dudar al momento de ir a la palabra. Hay que creer, como menciona Miller en esta regla 14, debemos tener fe. Ahora también dentro de la regla nosotros vimos esta parte, dice, e impedirá que aquellos que confíen sinceramente en Dios y pongan confianza implícita en su palabra, erren lejos de la verdad. Cuán importante es que tengamos en mente esto, hermanos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 18, párrafo 2. Dice, algunos nos miran con seriedad y dicen, ¿no creen que debe haber habido algún error de copista o de traductor? Todo esto es probable, y aquellos que son tan estrechos para vacilar por esto y tropezar en esta posibilidad o probabilidad, estarían también listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su débil mente no puede discernir los propósitos de Dios. Sí, tropezarían con la misma facilidad en los claros hechos que acepta la mente común que discierne lo divino, y para la cual las declaraciones de Dios son claras y bellas, llenas de meollo y de grosura. Todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma ni harán que ningún pie tropiece a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. Este es un pasaje que leímos hace un momento, pero encaja perfectamente también en esta parte de lo que menciona Miller. Dios jamás va a poner al hombre en una situación en la que se pierda. Jamás Dios va a hacer eso, hermanos. Dios quiere que todos nos salvemos y hace todo lo que está en su poder para poder llamar nuestra atención a las cosas celestiales. Entonces, Dios no va a permitir que las almas sinceras erren lejos de la verdad, tan solo porque hay 1 o 2 errores tal vez en alguna traducción o al momento de copiar un pasaje de un libro a otro.
A pesar de esto, Dios siempre va a cuidar de sus almas sinceras, siempre. Eso es una garantía que Dios nos da. The Review and Herald del 12 de abril de 1892, párrafo 24, dice: más de una porción de las Sagradas Escrituras que los eruditos declaran ser un misterio o que estiman de poca importancia, está llena de consuelo e instrucción para el que estudió en la escuela de Cristo. Noten, aún los eruditos declaran que algunas porciones de la Biblia tienen misterios y no les dan importancia, pero que un corazón humilde y sincero que desea conocer la verdad, en esas porciones que los eruditos declaran misterios, son consuelo e instrucción para los que están en la escuela de Cristo. Dice: si muchos teólogos, pastores, no comprenden mejor la palabra de Dios, es por la sencilla razón de que cierran los ojos con respecto a unas verdades que no desean poner en práctica. Noten, hay personas, y no solamente se reduce a los teólogos, hay personas que cuando ven una clara instrucción, como por ejemplo, acuérdate del sábado para santificarlo, esa instrucción es claramente dada y de forma directa. Incluso es el único mandamiento de todos que dice acuérdate. ¿Por qué Dios dijo eso en ese mandamiento y no en los demás? Porque ese sería el mandamiento que más iba a ser olvidado por la humanidad. Y hoy en día lo podemos ver. Entonces, a pesar de que la Biblia te diga las cosas directamente, hay muchos teólogos o personas que estudian la Biblia que prefieren cerrar sus oídos y sus ojos para no escuchar esa sencilla declaración, porque no desean ponerla en práctica. La comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto de la potencia intelectual aplicada a la investigación como de la sinceridad de propósitos y del ardiente deseo de justicia que animan al estudiante. ¿Qué es lo que requiere Dios? Sinceridad de propósito y ardiente anhelo de justicia que animan al estudiante. ¿Dios requiere de nosotros una potencia intelectual demasiado elevada? ¿Requiere que seamos demasiado inteligentes en la comprensión de sus escritos? No, Dios no necesita eso, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Entonces realmente la persona más humilde que no tenga tal vez una inteligencia muy grande, tal vez no tenga estudios, si va con un corazón sincero y ardiente deseo de justicia, Dios va a hacer que su mente se agudice para poder comprender su palabra. Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Y esto es un punto importante, hermanos, que muchas personas también no logran entender porque no oran antes de abrir la palabra. Recuerden que la Biblia no es cualquier libro común que pueden comprar en alguna librería. Es un libro que su origen es divino y por tanto hay que pedir la dirección de lo divino para que nos pueda ayudar a comprender su palabra. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. ¿Quién es el que hace esto, hermanos? El Espíritu Santo. Por eso es que cuando oremos, debemos de pedir el Espíritu Santo, porque es Él el que inspiró a los profetas. Y Él sabe qué le dijo a cada uno que escribiera. Entonces, si Él es el que hizo estas cosas, pues también Él es el que nos puede instruir de una mejor manera a comprender la palabra. Hay santos ángeles que tienen la misión de influir en los corazones para que comprendan la palabra de Dios, de suerte que la belleza de ésta nos embelece, sus advertencias nos amonesten y sus promesas nos animen y vigoricen. Entonces no es solamente la obra del Espíritu Santo, no es solamente la obra de Dios o de Cristo, también los ángeles tienen la misión de ayudarnos a nosotros a comprender la palabra de Dios, de poder guiarnos a comprender la belleza de sus escritos, de sus pasajes, que nos ayuden a comprender las advertencias y sobre todo que a través de las promesas que Dios ha hecho, nuestros corazones se sigan animando y se vigorice nuestra fortaleza. Esos son los propósitos que tiene Dios para nosotros. Vamos a leer otro pasaje, más adelante les voy a mostrar la cita donde se encuentra. Hay muchas cosas aparentemente difíciles o obscuras que Dios hará claras y sencillas para los que con esa humildad procuren entenderlas. ¿Qué se requiere únicamente de nosotros, hermanos? Que seamos humildes, que tengamos hambre y sed de justicia, porque recuerden lo que dijo Cristo, ellos serán saciados. Dice: mas sin la dirección del Espíritu Santo estaremos continuamente expuestos a torcer las Sagradas Escrituras o a interpretarlas mal. Por eso es que en nuestras oraciones debemos de pedir siempre la dirección del Espíritu Santo, que siempre nos esté guiando a toda verdad para no cometer un error o no torcer alguna verdad.
Muchos leen la Biblia de una manera que no aprovecha, y hasta en numerosos casos produce un daño patente. Cuando el libro de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o no armonizan con su voluntad, el intelecto queda envuelto en dudas, y entonces, con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. Noten, hermanos, cuán peligroso es que nosotros vayamos a la Biblia con dudas, de forma irreverente, sin oración, sin afectos que estén fijos en Dios. La Biblia, así como puede sacarnos del escepticismo, puede fortalecer el escepticismo también. ¿Por qué? Por la falta de fe, la falta de constancia, la falta de estar orando y ver la Biblia como un libro cualquiera, como un libro común. Debemos de siempre estar conscientes de que la Biblia es un libro sagrado y que todos nuestros pensamientos y afectos estén fijos siempre en Dios, para que de esa manera nuestros corazones no se desvíen. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. No estamos solos solamente con Dios al momento de estar estudiando su palabra. El adversario de las almas también está presente y va a tratar de estar sugiriendo otros pensamientos, otras interpretaciones. Pero es ahí donde nosotros debemos persistir en la sana doctrina, estar pidiéndole a Dios que pueda aclarar nuestros pensamientos sobre algún punto. Dice, cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios en obras y en palabras, por instruidos que sean, están expuestos a errar en su modo de entender las sagradas escrituras, y no es seguro confiar en sus explicaciones. Los que escudriñan las escrituras para buscar discrepancias no tienen penetración espiritual. Con vista distorsionada, encontrarán muchas razones para dudar y no creer en cosas realmente claras y sencillas. Nuevamente estas advertencias, hermanos, de que al momento de que estemos estudiando, no vayamos ya con un corazón resuelto a buscar discrepancias, a buscar incongruencias, porque ciertamente nuestra mente las va a encontrar, las va a ver de esa manera. Aunque por más claras y sencillas estén dichas las cosas, vamos a buscar la manera, nuestra mente va a buscar la manera de encontrar estas discrepancias. Pero, como quiera que se la disfrace, la causa real de la duda y del escepticismo es, en la mayoría de los casos, el amor al pecado. Las enseñanzas y restricciones de la palabra de Dios no agradan al corazón orgulloso, que ama el pecado, y los que rehúsan acatar lo que ella requiere están listos para dudar de su autoridad. Entonces, cuando una persona realmente no quiere aceptar una clara explicación de la palabra de Dios, es sencillamente porque su corazón sigue amando el pecado y no quiere apartarse de él. Para llegar a la verdad debemos tener un deseo sincero de conocerla y en el corazón buena voluntad para obedecerla. ¿Qué ocupamos? Tener deseo sincero de conocerla y tener un corazón con buena voluntad para obedecer, porque no tiene caso quedarnos nada más con la teoría sin ponerla en práctica. No sirve de nada. Todos los que estudian la Escritura con este espíritu encontrarán abundante evidencia de que es la palabra de Dios y podrán obtener una comprensión de sus verdades que los harán sabios para salvarse. Y no solamente a nosotros, hermanos, sino también a aquellos que nos escuchen. Porque para eso también Dios nos puso, para poder salvar y guardar a nuestros hermanos. Estos dos pasajes que leímos, más bien dos párrafos que leímos antes, son parte de El Camino a Cristo, páginas 110 y 111 junto con este. Dice, Cristo dijo, si alguno quisiera hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza. Es ese pasaje que yo les había mencionado anteriormente. Todas las personas que son de Cristo, a pesar de que tenga la Biblia tal vez alguna mala traducción, hubo algún cambio en algún pasaje, pero el que es de Cristo no va a encontrar en esto una falla de la divinidad de la Biblia. Dice, en vez de dudar y cavilar tocante a lo que no entendáis, prestad atención a la luz que ya brilla sobre vosotros y recibiréis mayor luz. Cuando nosotros no logramos entender nuevas cosas, cuando hay ciertos pasajes que son oscuros ante nosotros, tal vez sea porque aquello que ya descubrimos, aquello más bien que Dios ya nos ayudó a descubrir, no lo hemos asimilado todavía. No lo hemos aceptado, no lo hemos puesto en práctica. Entonces Dios está esperando precisamente a que eso que ya conocemos lo podamos poner en práctica para que ahora sí Dios pueda darnos mayor luz,
Porque no tiene caso, hermanos, que Dios esté dando luz sobre luz si nosotros todavía no hemos comprendido y aceptado la que ya hemos recibido. No vamos a seguir entendiendo lo demás si no comprendemos lo que ya se nos mostró. Mediante la gracia de Cristo, cumplid todos los deberes que hayáis llegado a entender, y seréis capaces de comprender y cumplir aquellos de los cuales todavía dudáis. Noten, debemos de cumplir los deberes que ya entendimos, que ya el Señor nos ayudó a comprender. Entonces, ahora sí seremos capaces de comprender y cumplir aquellos de los cuales todavía tenemos duda, o simplemente no están esclarecidos todavía para nosotros. Pero ¿qué debemos hacer? Guardar la luz que ya tenemos. Recibiréis poder, página 116, párrafos 3 y 4. Dice, ¿no dijo Dios que concedería el Espíritu Santo a los que lo pidieran? ¿En la actualidad no es acaso el Espíritu alguien real, verdadero y guía fiel? Hay creyentes a los que les parece una presunción tomar al pie de la letra esta promesa. Oran al Señor para que les enseñe y sin embargo se resisten a dar crédito a la promesa de Dios y a creer que fuimos instruidos por Él para reclamarla. Si acudimos a nuestro Padre Celestial con humildad, con fervor y la mejor disposición para aprender, ¿por qué poner en duda el cumplimiento de su promesa? Ni por un momento debemos desconfiar de Él, porque eso significa deshonrarlo. Entonces, ¿Cristo no dijo acaso que concedería su Espíritu Santo? Entonces hay que creer que así será, y que en nuestra oración reconozcamos que ha sido Dios el que ha abierto nuestra mente para poder comprender. Porque de no hacerlo, estaríamos deshonrándolo. Al no creer en sus promesas, precisamente estaríamos haciendo esto. Cuando usted busque descubrir sus designios, su parte en esta relación con Dios consiste en creer que será guiado y bendecido al hacer su voluntad. Debemos desconfiar de nosotros mismos. No sea que interpretemos mal sus enseñanzas, aun esto podemos hacerlo objeto de nuestras oraciones y confiar hasta lo sumo que el Espíritu nos guiará a interpretar correctamente sus planes y la obra de su providencia. Es importante también que nosotros, hermanos, al momento de estar estudiando, somos seres humanos, estamos sujetos y nuestra tendencia siempre es al error, siempre es a oponernos a Dios. Entonces, hay que ponernos sujetos a Dios. Hay que pedirle en oración que nos ayude a interpretar correctamente cada pasaje que queramos enseñar a los hombres, o sobre todo que queramos aprender para ponerlo en práctica. Aún esto debemos de hacerlo sujeto a las oraciones, para que Dios pueda obrar en nosotros y siempre nos esté guiando a toda verdad. Otra parte que también mencionaba Miller ya al final, aunque no entiendan hebreo o griego. Creo que muchos en la actualidad piensan que aprender estos idiomas es vital para lograr comprender la palabra. Y de hecho gastan mucho tiempo en entender el hebreo y el griego, tratar de leerlo o incluso hablarlo. Pero aquí en esta regla se nos dice que las personas van a ser guiadas a toda verdad, aunque no entiendan hebreo o griego. ¿Qué quieren decir estas palabras? Porque si ustedes recuerdan en la regla dice que ponen su confianza implícita en su palabra, erren lejos de la verdad aunque no entiendan hebreo o griego. Vamos a ver lo que dice el espíritu de profecía respecto a estos dos idiomas y si son indispensables para poder entender la verdad. El misterio de curación, página 350, párrafos 2 y 3 nos dice lo siguiente. Hay carreras en que es necesario el conocimiento del griego y del latín. Algunos han de estudiar estos idiomas, pero el conocimiento de ellos que resulta indispensable para los fines prácticos puede adquirirse sin estudiar una literatura corrompida y corruptora. Muchos no necesitan conocer el griego ni el latín. El estudio de las lenguas muertas debería posponerse al de temas que enseñen el empleo correcto de todas las facultades del cuerpo y de la mente. Es locura que los estudiantes dediquen su tiempo al estudio de lenguas muertas o adquirir conocimiento de libros de cualquier ramo, en menoscabo de su preparación para las obligaciones prácticas de la vida. Noten que en este primer pasaje pareciera indicarnos que no tiene sentido estudiar lenguas muertas y hay que posponer ese estudio, porque realmente nuestra mente debería de estar comprendiendo o empleando correctamente todas sus facultades, porque realmente no sirve de mucho, simplemente se estaría perdiendo el tiempo. Y vamos a seguir viendo a través de otros pasajes por qué. Consejos para los maestros, página 208. Cuando la elocución, la lectura, la escritura y la ortografía ocupen su lugar legítimo en nuestras escuelas, se verá un gran progreso.
Estas materias han sido descuidadas porque los maestros no han reconocido su valor, pero son más importantes que el latín y el griego. No digo que sea malo estudiar el latín y el griego, pero sí que es malo descuidar las materias que constituyen el fundamento de la educación para recargar la mente con el estudio de esas materias superiores. Evidentemente, el estudiar el griego o el latín, que son lenguas muertas, como ya vimos en este pasaje, no es malo hacerlo, no es malo estudiarlo, pero si nosotros no entendemos tampoco estas cosas sobre la elocución, la lectura, la escritura y la ortografía, si no las dominamos incluso en nuestro propio idioma, ¿cómo queremos dominar otro? Vamos a ver otro pasaje en Consejos para los Maestros, pero la página 227 y 228. Dice, la manera en que Cristo enseñaba era bella y atrayente, y se caracterizaba siempre por la sencillez. Él revelaba los misterios del reino de los cielos por el empleo de figuras y símbolos con los cuales sus oyentes estaban familiarizados, y el común del pueblo le oía gustosamente, porque podía comprender sus palabras. Noten que Cristo, en sus enseñanzas, utilizaba los mismos símbolos y figuras que nosotros encontramos en la misma naturaleza, en las cosas cotidianas de la vida. Eran las mismas, y hasta la persona más común del pueblo le oía gustoso. ¿Por qué? Porque podía comprender lo que Cristo decía. No usaba palabras altisonantes, para cuya comprensión habría sido necesario consultar un diccionario. Noten que el hecho de que algún predicador, algún pastor esté utilizando palabras tan altisonantes como las está mencionando aquí, y no se refiere a alguna grosería, sino palabras cuyo significado no conozcan muchos, a menos que hayan estudiado tal vez alguna carrera. Dice que eso no ayuda mucho. ¿Por qué? Porque siempre hay que hablar de una forma sencilla, como Pablo hacía. Pablo tal vez con los eruditos hablaba como erudito y con los humildes hablaba como humilde para alcanzar al mayor número. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos de saber en qué momento utilizar palabras altisonantes. Jesús ilustraba las glorias del reino de Dios por el uso de los incidentes y los sucesos de la tierra. Con amor compasivo y tierno, alegraba, consolaba e instruía a todos los que le oían, porque sobre sus labios se derramaba la gracia a fin de que pudiese presentar a los hombres de la manera más atrayente los tesoros de la verdad. ¿Pero qué usaba Cristo para ilustrar las glorias del reino de Dios? Incidentes y sucesos de la tierra, cosas a las que el hombre está acostumbrado a ver, está acostumbrado a escuchar. Por eso era mucho más simple entender estas verdades. The Bible Echo, 19 de agosto de 1895, párrafo 5, nos dice que la Biblia está escrita en un lenguaje que la mente más humilde puede comprender, porque está escrita para el pueblo, y el Señor revela su verdad de acuerdo a sus necesidades y a su comprensión. La Biblia no fue hecha para gente con estudios, o que nada más las personas bien preparadas pueden llegar a comprender su significado. La Biblia no está hecha nada más para ese grupo específico. La Biblia está hecha para cualquier clase de persona, hasta la más humilde. Si sabe leer o sabe escuchar, va a lograr comprender la palabra de Dios, porque está hecha precisamente para cualquier tipo de persona. Y esto es algo pues que siempre debemos de tener en mente, que el hecho de que alguien haya estudiado teología por 3, 4 años, no quiere decir que nada más él sea apto para entender. Cualquier persona humilde puede entender la palabra. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, páginas 24 y 25, nos dice que todo hijo de Dios debe ser versado en las Escrituras y debe ser capaz, al seguir el cumplimiento de las profecías, de demostrar nuestra posición en la historia de este mundo. ¿Quiénes? ¿Únicamente los teólogos? ¿Los que han estudiado durante tanto tiempo en escuelas? No, hermanos, todo hijo de Dios debe ser versado en las Escrituras, independientemente del nivel de estudios que tengas o de la posición que tengas en la sociedad. Todos debemos de ser versados en la Biblia. Todos debemos de ser capaces de seguir el cumplimiento de las profecías y de demostrarle al mundo nuestra posición en la historia. Todos. La Biblia ha sido escrita para el común del pueblo, así como para los eruditos, y está al alcance de la comprensión de todos. No importa. Y nuevamente lo digo, lo recalco, porque siempre se cree eso dentro de las iglesias, que nada más un pastor o tal vez un anciano de iglesia sean los únicos capaces de comprender. No, mis hermanos, la Biblia fue hecha para todos y la comprensión de sus verdades está al alcance de todos, no nada más de los que han estudiado.
Las grandes verdades que fundamentan el deber del hombre hacia sus semejantes y hacia su Hacedor se hallan claramente reveladas, y los que realmente desean la verdad no necesitan cometer ningún error. El camino no se deja en la incertidumbre, como si nos viéramos detenidos donde se encuentran 4 caminos sin saber cuál tomar. La verdad es nuestra guía, es para nosotros como una columna de nube de día y como una columna de fuego de noche. Evidentemente esto es una referencia al libro de Éxodo, cuando Dios estaba sacando a su pueblo de Egipto. Entonces, de la misma manera, Dios nos va a ayudar a nosotros a seguir ese camino que nos va a guiar hasta Él. Las muchas opiniones contradictorias con respecto a lo que enseña la Biblia no surgen de ninguna oscuridad del libro mismo, sino de la ceguera y el prejuicio de parte de los intérpretes. No es la Biblia la que está proveyendo oscuridad. Somos nosotros los que estamos estudiando, interpretamos incorrectamente los pasajes. Los hombres ignoran las sencillas declaraciones de la Biblia para seguir su propio raciocinio pervertido. Enorgulleciéndose por sus adquisiciones intelectuales, pasan por alto la sencillez de la verdad, olvidan la fuente de aguas vivas para beber de las corrientes ponzoñosas del error. No hay que olvidarnos, hermanos, de que la Biblia está mostrándonos verdades sencillas, pero si estamos adquiriendo conocimientos más elevados de ella, no quiere decir que en nuestra mente haya algo que nos haga entender de esa forma tan grande algún pasaje. No somos nosotros, es Dios que nos ayudó a comprender eso. Nunca hay que olvidarnos de estas cosas. Carta 122 de 1896, párrafo 4 y el 7 y 8 nos dice lo siguiente: los que suponen que entienden la filosofía piensan que sus explicaciones son necesarias para abrir el tesoro del conocimiento y evitar que entren herejías en la iglesia, pero son esas explicaciones las que han introducido falsas teorías y herejías, haciendo que los hombres enseñen como doctrina mandamientos de hombres. Estos han hecho esfuerzos desesperados para explicar el significado de lo que creían eran escrituras complejas, pero sus esfuerzos solo han oscurecido lo que pensaban aclarar. ¿Pero qué es esto, hermano? Pura filosofía. Por eso es importante que cada uno pueda estar en comunión con Dios, en oración, pidiendo la dirección de su Santo Espíritu para poder entender su palabra. Porque de otra manera, en lugar de aclarar pasajes que son de difícil comprensión, las vamos a oscurecer más. En algunos casos, el aprendizaje humano y la interpretación humana pueden ser una ayuda para una comprensión correcta de la palabra de Dios. Pero los ignorantes que no cuentan con esta ayuda no deben desesperarse. Cuando escudriñan los oráculos vivientes, el Espíritu Santo está al lado de ellos como un maestro divino, listo para sugerir a la mente honesta y curiosa el verdadero sentido de la palabra. Y este significado se entiende más fácilmente que la interpretación impuesta por los sabios, que son designados de este modo debido a su erudición. Pero no son verdaderamente sabios porque traen sus propias ideas y opiniones. Estos cometen la torpeza de destruir un simple así dice Jehová. A menudo lo cubren y hacen complicado lo que es claro. Por eso es que el significado de la palabra de Dios no debe de ser dejada solamente a los pastores de la iglesia. La verdad, hermanos, puede ser comprendida por cualquier persona, por cualquiera, porque el Espíritu Santo está presto para enseñar. Está presto para guiar la mente de los sinceros a toda verdad. Si continuamos leyendo, el pasaje dice que el estudiante de la palabra escudriñe las Escrituras, no con la torcha encendida de la tradición, pero con un corazón ansioso y curioso, lleno de hambre de justicia. Estas son como que las condiciones en las que debe de estar una persona cuando va a la palabra de Dios. No debe de ir con prejuicios ni con tradiciones que ya tenga, ya sea de sus padres o de algún conocido. Debe de ir porque su corazón está ansioso y curioso y lleno de hambre de justicia. Necesita ser saciado su corazón con las sencillas verdades de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hará Dios? Dios le ayudará. Su corazón se hará tierno y susceptible a la influencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos a lo mismo, hermanos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios está trabajando arduamente para la salvación de nosotros. Dice, incluso el hombre forastero, aunque sea principiante, no necesita errar cuando escudriña las Escrituras con una mente abierta y con un corazón enternecido por el Espíritu Santo. Aunque la Biblia, y como muchos lo dicen, tenga algunos defectos en la traducción, tal vez algunas palabras ya no son las mismas que se habían utilizado en los textos originales, pero a pesar de esto, Dios no va a permitir que un alma sincera se pierda.
Dice, si es instruido por Dios, estará capacitado a través del escudriñamiento de las Escrituras para encontrar el camino a la vida eterna. Y si prosigue en conocer a Jehová, sabrá que como el alba está dispuesta a su salida, él deberá hacer sus súplicas al Señor, la fuente de toda sabiduría, el depósito de todo el conocimiento. También por eso les mencionaba que realmente nosotros no necesitamos ser o tener una mente prodigiosa. No es necesario eso, ni tener un intelecto muy elevado. Lo que Dios requiere de nosotros es que simplemente seamos sinceros, como niños buscando la verdad. A medida que sigue paso a paso abrazando cada rayo de luz que brilla de la palabra de Dios en su camino, se discernirá cada deber necesario. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Seguir avanzando en cada paso, cada rayo de luz que el Señor nos transmita, hay que asimilarlo y por ende guardarlo, porque de otra manera el Señor no podrá darnos más luz, a menos que hayamos aceptado la que ya hemos recibido. El conflicto de los siglos, página 512, párrafos 2 y 3, dice que siempre que uno se da al estudio de las Escrituras sin estar animado de un espíritu de oración y humildad, susceptible de recibir enseñanza, los pasajes más claros y sencillos como los más difíciles serán desviados de su verdadero sentido. ¿Y eso sucede cuándo? Cuando no vamos con un espíritu de oración y humildad, susceptibles para estar recibiendo enseñanza. Aunque los pasajes sean tan claros, y aún los más difíciles, se van a volver más oscuros todavía. Los dirigentes papales escogen en las Sagradas Escrituras los pasajes que mejor convienen a sus propósitos, los interpretan a su modo y los presentan luego al pueblo, a quien rehúsan al mismo tiempo el privilegio de estudiar la Biblia y de entender por sí mismos sus santas verdades. ¿Cuál es el problema que surge? Que el pueblo no se da al estudio individual de las Sagradas Escrituras. Por eso es que cualquier persona que se levanta, aún los dirigentes papales, se levantan predicando algo, y si estas personas por su cuenta no confirman si estas cosas son así, tienden a creer y se dejan ser guiados por hombres que están desviando el verdadero sentido de las palabras de Dios. Toda la Biblia debería serle dada al pueblo tal cual es. Más valiera que éste no tuviese ninguna instrucción religiosa antes que recibir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras groseramente desnaturalizadas. Convendría más incluso, como dice aquí, que el pueblo no tuviera una instrucción religiosa, que mejor se le diera la Biblia tal cual es, y que con un corazón humilde y contrito suplica a Dios en busca de sabiduría. La Biblia estaba destinada a ser una guía para todos aquellos que deseasen conocer la voluntad de su Creador. Dios dio a los hombres la firme palabra profética. Ángeles y hasta el mismo Cristo vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Las cosas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltas en el misterio, sino imagínense, hermanos, si hubiera cosas que nosotros no entendiéramos porque están envueltas y están reservadas para solo los eruditos, pues realmente nosotros nos perderíamos, estaríamos prácticamente condenados a la perdición. Por eso es que la Biblia fue dada para todo tipo de mente. No fueron reveladas de manera que confundan y extravíen al que busca sinceramente la verdad. La Biblia, tal cual está escrita, tal cual así fue traducida, y es la que tenemos nosotros, cualquier alma que sea sincera no va a poder perderse entre los escritos, porque el Señor Dios estará con él guiándolo a toda verdad. El Señor dijo al profeta Habacuc: escribe la visión para que se pueda leer corrientemente. La palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudian con espíritu de oración. Toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. ¿Pero qué alma? La que sea verdaderamente sincera. Luz está sembrada para el justo. Ese es un Salmo 97:11. Y ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. Evidentemente esto pasa en las iglesias. Las cosas se vuelven muy monótonas o se vuelven demasiado comunes porque el pueblo no está estudiando, no está progresando ni en la santidad ni en el conocimiento de Dios. No buscan la verdad como un tesoro escondido, y es por eso que recae en la frialdad. Por eso es importante que cada miembro de iglesia pueda escudriñar por sí mismo la verdad, con un corazón reverente, sincero, con oración, buscando la verdad. The Review and Herald
del 2 de junio de 1896, párrafo 7, Jesús sabía que no podía hacer nada nuevo por los escribas y fariseos a menos de que se liberasen de su prepotencia. Eligió odres nuevos para su vino nuevo de doctrina e hizo de los pescadores y los creyentes ignorantes los heraldos de su verdad al mundo. De acuerdo a lo que dice el espíritu de profecía, Cristo quería trabajar con los dirigentes, pero como bien dice aquí, los dirigentes estaban llenos de prepotencia, de orgullo, de vanidad. Y estas cosas no permitieron que Jesús trabajara con ellos. Por tanto, Cristo buscó a pescadores, a gente que el mundo considera ignorante, para que fueran estos los heraldos de su verdad. Y sin embargo, aunque su doctrina parecía nueva a la gente, no era de hecho una nueva doctrina, sino la revelación de la importancia de lo que había sido enseñado desde el principio. Cristo no estaba enseñando nuevas cosas realmente. Eran las viejas verdades todavía, pero con un significado mucho mayor, revelado en esa generación. Era su propósito que sus discípulos tomaran la verdad simple, no adulterada, como la guía de sus vidas. No debían de añadir nada a sus palabras ni de darle un significado forzado a sus declaraciones. Por eso es que la quinta regla nos dice que la Biblia es su propio intérprete, y los mismos pasajes nos van a decir qué significa un símbolo. No necesitamos buscar los símbolos fuera de la Biblia. Esto es erróneo. La misma Biblia nos dirá el significado que tiene el texto. Dice, no debían poner una interpretación mística sobre la clara enseñanza de las Escrituras y tomar de las reservas teológicas para construir una teoría hecha por el hombre. Fue al poner un significado místico a las palabras claras de Dios que a las verdades vitales y sagradas se les dio poca importancia, mientras que las teorías de los hombres se hicieron prominentes. Fue de esta manera que los hombres fueron dirigidos a enseñar como doctrina los mandamientos de hombre y que rechazaran el mandamiento de Dios, a fin de mantener su propia tradición. Y por ende, cuando vino el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no le conocieron, porque su enseñanza estaba tan llena de tradiciones y mandamientos de hombres que ocultaron el verdadero significado de los símbolos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 200, párrafo 2, nos dice que debemos ser cuidadosos, no sea que interpretemos mal las Escrituras. Las claras enseñanzas de la palabra de Dios no han de ser tan espiritualizadas que se pierda de vista la realidad. No se fuerce el sentido de las declaraciones de la Biblia en un esfuerzo por presentar algo raro a fin de agradar la fantasía. Entended las Escrituras tales como son. Evitad especulaciones ociosas acerca de lo que habrá en el reino de los cielos. Todo lo que fue revelado, hermanos, todo eso es la verdad necesaria para nosotros, y solamente la Biblia y el espíritu de profecía nos van a dar el significado correcto de los símbolos y las figuras que se encuentren en ellos. Solamente estos deben de ser utilizados para comprender la verdad. No debemos de meter cosas de fuera dentro de la Biblia, porque si no estaríamos forzando los textos. La misma Biblia, como se ha estado diciendo dentro de esta serie, se explica a sí misma. No necesita intérpretes externos. Y con esto, hermanos, debería de quedarnos claro que evidentemente la regla número 14 también está en armonía con lo que el espíritu de profecía menciona. Claramente estas reglas, a pesar de que tuvieron su origen en Guillermo Miller, pues no quiere decir que su origen sea meramente humano. Realmente las reglas Miller las estuvo sustentando con los mismos pasajes de la Biblia y demostró cómo unos pasajes explican otros y que la Biblia siempre debe de ser su propio intérprete. Entonces, para concluir nuestra serie, voy a hacer mención de cada una de las reglas y qué fue lo que estuvimos aprendiendo en cada una de ellas. De forma resumida, la primera regla: cada palabra debe tener su relación de vida sobre el tema presentado en la Biblia. En esta regla lo que aprendimos es que la Biblia está relacionada siempre, sus temas están conectados a pesar de la distancia de tiempo que hay entre un profeta y otro, y a pesar de que aún las mismas situaciones parecieran ser diferentes, pero en realidad están conectadas de alguna o de otra forma. En la regla número 2, se nos dice que toda la escritura es necesaria y se puede entender por diligente aplicación y estudio. Esta regla fue hecha precisamente para quitar ese perjuicio que tienen algunos de decir que hay ciertos pasajes de la Biblia que no son inspirados por Dios y que por ende hay que quitarlos de la Biblia. Claramente esta regla nos está diciendo que toda la Biblia se ocupa para entenderla y que mediante un estudio muy cuidadoso de esta se puede entender. No estudios esporádicos, no estudios
superficiales, sino con una aplicación y estudio diligente. La regla número 3 nos dice que nada revelado en la Escritura puede ser o será ocultado de aquellos que pidan en fe sin vacilar. Claramente, todo lo que Dios ha revelado ya en su palabra es precisamente para nuestra salvación. Es lo que Dios vio necesario que nosotros tuviéramos que conocer para poder salvarnos. Entonces, aquellos que pidan con fe sin vacilar, que no duden de que Dios los puede estar guiando, a ellos solamente se les va a revelar. A nadie más, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es necesario que tengamos fe en que Dios nos puede ayudar a comprender. De igual forma, esta regla nos enseña que no necesariamente debo de tener niveles de estudio muy grandes, ni una posición económica necesaria. Dios no necesita tales cosas. Dios lo que quiere son corazones sinceros y que tengan fe en que serán guiados por Él. La cuarta regla nos dice que para entender doctrina hay que reunir todas las escrituras sobre el tema que deseamos saber. Entonces, permitamos que cada palabra tenga su influencia de vida, y si puede formar su teoría sin una contradicción, no puede estar en error. Esta regla nos ayuda a ver que si realmente queremos entender la doctrina, que es enseñanza, si queremos entender estas cosas, pues hay que reunir todos los pasajes que se hablen del mismo tema. Si queremos entender, por ejemplo, la cuestión de la langosta, como lo vimos en ese ejemplo, pues hay que reunir todos los pasajes que hablen de langostas. Y de esa manera hay que leer los pasajes y permitir que tengan su influencia de vida. Y si nosotros podemos formar una teoría sin que otro pasaje lo contradiga, entonces no se puede estar en el error. ¿Por qué? Porque la Biblia se interpreta a sí misma y la Biblia se encarga de darnos el significado de sus símbolos. La quinta regla: la escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla de sí misma. Si dependo de un maestro para exponérmela, y si él adivinara su significado o deseara que sea de cierta manera debido a su credo sectario o para ser considerado sabio, entonces su adivinanza, deseo, credo o sabiduría es mi regla y no la Biblia. Con esta quinta regla se nos enseña que cada uno de nosotros debe de estudiar por su propia cuenta la Biblia. La Biblia es su propio expositor. El Espíritu Santo es nuestro maestro. No necesitamos maestros humanos, aunque no lo está prohibiendo esta regla. Es decir, claramente hay personas, como por ejemplo en la Biblia se nos presenta un caso, el de Felipe y el eunuco. El eunuco no comprendía y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo podré saber si alguien no me explicare? Entonces habrá personas que necesiten, como a veces decimos, ¿no?, un pequeño empujoncito para que logren entender ciertos pasajes, para que logren entender la forma en la que deben de estudiar. Eso sí podemos hacerlo, enseñarle a otros a que puedan por sí mismos comprender y no necesariamente darle todo nosotros, porque Dios no quiere que los hombres dependan de los hombres para entender y comprender su palabra. Dios quiere que el hombre dependa de Él, que busquen la sabiduría de Dios. Eso es lo que quiere. Quiere que cualquier duda que se tenga respecto a su palabra se la pregunten a Él, y no que nosotros estemos confiando en otros hombres para que nos enseñen. Porque si siempre estamos dependiendo de las personas para entender, entonces la persona, su forma de entender, su sabiduría se convierte en mi regla y no la Biblia. La sexta regla nos dice que Dios ha revelado las cosas venideras por visiones, en figuras y parábolas, y en esta manera las mismas cosas frecuentemente se revelan vez tras vez por diferentes visiones o en diferentes figuras y parábolas. Si desea entenderlas, debe combinarlos todos en uno. En esta regla lo que estuvimos aprendiendo es que las cosas venideras pues evidentemente son cosas futuras, y esas cosas futuras Dios las ha dado en visiones. Las ha dado a través de figuras o a través de las mismas parábolas. Es aquí donde aprendimos que las parábolas también pueden ser profecías que estén anunciando el porvenir. Por eso es que estas tres cosas a veces se repiten en la palabra de Dios bajo diversos símbolos, bajo diversas visiones o parábolas. Entonces, si queremos entender todas, hay que reunirlas todas, hay que juntarlas, hay que combinarlas, para que de esa manera puedan arrojar más luz. A partir de la séptima regla, nosotros vimos cómo Miller, en la sexta, nos habló de estas tres cosas, visiones, figuras y parábolas, y a continuación Miller va a hablarnos de cada una de ellas por separado para lograr comprender. En la regla número 7 se nos dijo
que las visiones siempre son mencionadas como tales. Y lo que estuvimos aprendiendo durante esta regla es que siempre que un profeta está viendo una visión, siempre lo está mencionando al inicio. Siempre está diciendo, y vi la visión de parte de Jehová, o vino a mí la palabra de Jehová, y entonces vi en visión. Siempre está siendo mencionado en el pasaje cuando el profeta está recibiendo una visión. Siempre se está mencionando. Entonces esto es importante porque así vamos a discernir si necesitamos ver la visión como algo literal o como algo simbólico, para no precisamente malinterpretar los pasajes. Porque el ejemplo que vimos aquí fue el de Pedro y Cornelio, y vimos cómo siempre esta historia de Pedro y Cornelio es utilizada para decir que ya podemos comer de cualquier tipo de animal, por la visión que tuvo Pedro precisamente ahí. Entonces, por eso es importante entender que las visiones siempre se mencionan como tales. La regla número 8 nos dice que las figuras, y esto es lo segundo de lo que nos habló Miller, siempre tienen un significado figurado, siempre, por eso se llaman figuras, y se usan mucho en profecía para representar cosas, tiempos, eventos futuros, como ser montañas significando gobiernos, bestias significando reinos, agua significando personas, lámpara significando palabra de Dios, día significando año. Entonces las figuras siempre van a tener ese significado figurado, no va a ser literal. Por eso es que dice aquí, la montaña representa gobiernos, no tiene nada que ver, es una figura. Y el gobierno pues no tiene nada de cualidades de una montaña realmente, no se parecen de cierta manera, pero por lo mismo, porque la montaña es una figura, me está representando algo, y ese algo pues son gobiernos. Lo mismo aplica para las bestias, que están siendo representados en la Biblia como ser reinos. Por eso es que las figuras no deben de tomarse como cosas literales, y más adelante por eso Miller hace varias reglas relacionadas a las figuras, porque la Biblia está llena de ellas, y son precisamente las figuras las que siempre terminan entendiéndose mal. La regla número 9 nos dice que las parábolas, esto es lo que nos habló Miller en la sexta regla acerca de las parábolas, dice las parábolas son usadas como comparaciones para ilustrar temas. Recuerden, las parábolas son comparaciones ¿de qué? De la misma naturaleza, de los sucesos terrenales. Por eso Cristo siempre se basaba en las cosas de alrededor para ilustrar las verdades del reino de los cielos. Por eso es que son llamadas comparaciones. Y si se deben explicar en la misma manera que las figuras por el tema y la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que así como las figuras siempre tienen un significado figurado, así también las parábolas tienen un significado figurado porque deben de ser explicadas tal como se explican las figuras. No debe de verse como en un sentido tan literal, sino que hay que buscar su sentido simbólico. La regla número 10 nos dice que las figuras, y nuevamente aquí Miller está retomando el tema de las figuras, porque él lo vio necesario, porque claramente en la Biblia está llena de ellas. Dice, las figuras a veces tienen dos o más significados diferentes, así como día se usa en un sentido figurado para representar 3 periodos de tiempo diferentes. Y aquí nos presenta uno de ellos, indefinido, definido un día por un año y día por 1000 años. Si se pone la construcción correcta, armonizará con la Biblia y tendrá buen sentido. De otra manera, no lo hará. En esta regla lo que estuvimos aprendiendo nosotros es que no debemos de pensar que cuando una figura ya tiene su significado, ese es el único que va a tener en toda la Biblia, que no puede tener más. Ese es un grave error. Cada figura puede tener 2 o más significados, pero también puede tener un único significado y de eso no debe de haber duda. Puede suceder, pero realmente la mayoría de las figuras que nosotros encontramos en la Biblia tiene más de 2 significados y es ahí donde nosotros, dependiendo del tema y del contexto que estemos estudiando, debemos de colocar el significado de la figura ahí. Si hace sentido, como dice aquí, pues entonces estamos en lo correcto, vamos por el correcto camino. Pero si no, no lo hará. Entonces hay que buscar otro significado. Pero procuremos siempre que ese significado venga directamente de la palabra de Dios. La regla número 11, que también está relacionada precisamente a las figuras, nos dice cómo saber cuando una palabra se usa de manera figurada. Y esta es una pregunta súper importante porque nos va a ayudar a discernir las figuras. Dice, si tiene sentido así y no hace violencia a las leyes simples de la naturaleza, entonces se debe entender literalmente, si no, figuradamente. Cuando ustedes vean una figura en la Biblia,
Si esta figura está rompiendo cualquier ley natural que conozcamos, quiere decir que debe de entenderse de forma simbólica. Si no, hay que ver la figura como algo literal. Un ejemplo que vimos aquí fue el de Daniel 7, cuando vimos que el león tenía alas. En la naturaleza no hay leones con alas, por tanto hay que ver esa figura como algo figurado y no como algo literal. La regla número 12 nos dice que para aprender el verdadero significado de figuras, rastree su palabra figurada por toda su Biblia. Esto es parecido a la cuarta regla. Dice, y donde lo encuentre explicado, póngalo en su figura, y si tiene sentido no busque más. Si no, busque de nuevo. Cuando nosotros estamos estudiando algo, ya sea una visión, alguna historia, alguna parábola, y vemos que contiene figuras, primero hay que ver si esta figura está haciendo una violación a las leyes simples de la naturaleza. Y posteriormente hay que buscar su significado a través de la Biblia. Donde se menciona esa palabra, hay que tomar ese pasaje. Donde se vuelva a mencionar en algún otro lado, hay que tomar ese pasaje. Y cada pasaje hay que colocarlo en la figura. Si vemos que hace sentido y no hace contradicción, entonces esa es la figura que estábamos buscando. Ese es su significado. Si vemos que hay algo que no cuadra, con una cosa que no cuadra, automáticamente ya debemos de pensar de que no es el significado que estamos buscando. Entonces hay que buscar el otro pasaje que contiene un significado diferente. Porque recuerden que hay muchos símbolos que dependiendo del contexto guardan diferentes significados. Y uno de los ejemplos que vimos fue el del león. El león en la Biblia representa diferentes cosas. Representa tanto al animal, representa a Cristo, representa a Satanás, representa a Judá, representa a Babilonia o representa a Siria. Entonces, viendo todas estas representaciones que tiene, vamos a ir colocando ese símbolo dentro de la figura. Y si vemos que no cuadra, hay que quitarlo y hay que poner el otro. Como que si estuviéramos armando algún tipo de rompecabezas. Si vemos que el fragmento no cuadra, pues hay que quitarlo y hay que poner otro. Uno de ellos tiene que ensamblar dentro de la figura. La regla número 13 nos dice que para saber si tenemos el evento histórico verdadero para el cumplimiento de una profecía, se encuentra que cada palabra de la profecía, después que las figuras se entiendan, es cumplida literalmente, entonces puedes saber que su historia es el evento verdadero. Pero, ¿cuál es la condición, hermanos? Que cada palabra de la profecía se cumpla literalmente. Pero si una palabra no dice dos, no dice tres, con tan solo una palabra carece de cumplimiento, entonces debo de buscar otro evento o esperar su desarrollo futuro, porque Dios se hace cargo de que la historia y la profecía concuerden para que los hijos verdaderos creyentes de Dios nunca se avergüencen. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ver si cada palabra de la profecía se ha cumplido literalmente. Si vemos que una de ellas no se cumplió, entonces no es nuestro evento. Esto quiere decir que debemos de buscar otro, y si no encontramos otro que encaje, quiere decir que el evento todavía no se ha cumplido, por tanto hay que esperar su desarrollo futuro. Nosotros por esa razón no debemos de forzar los textos, porque Dios es el que se está haciendo cargo de que la historia y la profecía concuerden perfectamente para que su poder sea manifestado a los hombres. Finalmente, la última regla que estuvimos analizando en este estudio, la regla número 14, nos dice que la regla más importante de todas es que debe tener fe. Debe ser una fe que requiere un sacrificio, y si es probada, entregaría el objeto más deseado en la tierra, el mundo y todos sus deseos, carácter, vivienda, ocupación, amigos, hogar, comodidades y honores mundanales. Si cualquiera de estos impidiera nuestra creencia en cualquier parte de la palabra de Dios, mostraría que nuestra fe es en vano. Por eso es que, cuando nosotros vamos a estudiar su palabra, debemos de tener fe completa, creer que Dios ha cuidado su palabra y creer sobre todo que Dios nos va a estar guiando a toda verdad. Dice, tampoco podemos creer siempre que uno de estos motivos permanezca en nuestro corazón. Debemos creer que Dios nunca abandonará su palabra y podemos tener la confianza de que Él ve al gorrión y sabe cuántos cabellos tenemos y cuidará de la traducción de su propia palabra y pondrá una barrera a su alrededor y va a prevenir que aquellos que confían sinceramente en Dios y ponen su confianza implícita en su palabra erren lejos de la verdad, aunque no entiendan hebreo y griego. Nosotros aprendimos con esta regla que realmente el saber estos idiomas no es necesario para poder encontrar la verdad, sobre todo cuando hemos visto claramente en el espíritu de profecía que lo que Dios desea de los hombres es que haya sinceridad en ellos, que tengan hambre y sed de justicia.
que procuren ir a la palabra de Dios con reverencia y con oración, suplicando la dirección del Espíritu Santo para que puedan ser guiados a toda verdad. Eso es lo que Dios quiere. E independientemente de que haya errores en la traducción o los textos hayan sido copiados mal, Dios siempre está cuidando constantemente su palabra. Nosotros no debemos de intervenir en estas cosas, porque evidentemente Dios es el que se ha hecho cargo durante todo este tiempo de hacer que la Biblia pudiera llegar hasta nosotros, a pesar de que el ser humano ha tratado de destruirla. También quiero recordar que el espíritu de profecía nos invita a que estudiemos estas reglas nuevamente. En la Review and Herald del 25 de noviembre de 1884, párrafo 25, dice que aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando en las escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. Y nosotros sabemos que el mensaje del tercer ángel abarca hasta que Cristo venga. Entonces, hasta ese punto, nosotros tenemos que estar estudiando las escrituras y también el espíritu de profecía con estos principios de interpretación. El libro pequeño titulado Vistas de las Profecías y Cronología Profética, Padre Miller da las siguientes reglas simples, pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia. Y aquí se mencionan 5 de esas reglas. Dice, cada palabra debe tener su relación de vida sobre el tema presentado en la Biblia, toda la escritura es necesaria y se puede entender por diligente aplicación y estudio, así sucesivamente hasta que llegamos a la 5ª regla, que la Biblia debe ser su propio expositor. Y el hecho de que aquí la hermana White haya mencionado únicamente 5 reglas, no quiere decir que sean las únicas reglas que necesitamos utilizar y que las otras no sirvan de nada, porque lo que dice el espíritu de profecía a continuación nos muestra que debemos de usar las 14. Dice, lo mencionado arriba es una porción de estas reglas, no fueron todas las que ella mencionó, solo fue una porción de estas reglas, y en nuestro estudio de la Biblia haríamos bien en prestar atención a los principios expuestos. Entonces, si nosotros queremos ser participantes de la proclamación del mensaje del tercer ángel, necesitamos estudiar bajo estas mismas reglas, adoptar el mismo plan que Miller adoptó. Por eso es que estamos enseñando estas reglas, porque son las que nos van a ayudar a poder enseñar a otros, ya que por nuestra propia cuenta, con un espíritu humilde, contrito, buscando en oración a Dios y utilizando estos principios, vamos a poder encontrar verdades. Con esto, hermanos, hemos finalizado esta serie. Espero haya sido de gran bendición para ustedes, y si tienen alguna duda sobre alguna de las reglas que hemos visto, si aún no ha quedado claro del todo, con gusto pueden mandarme un correo electrónico o quizás algún mensaje de texto o un WhatsApp o un Telegram para ponerse en contacto con nosotros y así poder platicar un poco más sobre estas reglas. Y asimismo, si alguno quisiera tener estas reglas en su teléfono, pues les invitamos a que descarguen nuestra aplicación para Android de las reglas de Miller. Ustedes nada más entren a la Play Store y coloquen reglas de Miller y les va a aparecer nuestra aplicación. En ella hemos colocado estas 14 reglas que hemos estado estudiando a lo largo de esta serie y hemos colocado también los pasajes bíblicos que Miller utilizó para poder exponer estos puntos. Más adelante, primeramente Dios, vamos a añadirle también cada uno de estos videos junto con las notas para que puedan ser vistas desde la aplicación y así no tengan que ir a otro lado. Todo esto con el fin de facilitar el estudio. Así que, hermanos, se les hace nuevamente la invitación a que cualquier pregunta que tengan la puedan hacer y con mucho gusto responderemos. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.